cultural y cuesta, si alguien no es de acá, cuesta mucho que entienda ese doble sentido que se le da al contexto, a las palabras, ¿no? Entonces, esa es la parte cultural, ese doble sentido, ese trasfondo de las palabras, ¿sí? Que se dan y que también puede ser en algunas ocasiones eh, ese doble sentido a lo que en algunas veces se le conoce como indirectas o chifletas, que también se da mucho en, a la hora de darse la comunicación. Entonces, para la antropología va a ser. A ver, voy a ver si ya se escucha mejor. ¿Se escucha mejor ahora? Sí, Ok. Ok. Entonces les comentaba que, gracias chicos, que para la antropología va a ser importante estudiar el idioma y entenderlo desde el contexto social y cultural. La rama que se va a utilizar para hacer estos estudios va a ser la lingüística, ¿sí? Entonces, el antropólogo que quiera estudiar el idioma debe especializarse en lingüística, ¿ya? Y ojo que no es lo mismo que ser licenciado en lingüística, porque es otra carrera, es otro rollo, igual que los licenciados en letras. El antropólogo que va a estudiar el lenguaje, los idiomas, se va a centrar o va a tratar de aplicar métodos que verifiquen los datos obtenidos, entender el idioma desde sus variantes, desde su contexto, desde lo EMIC para construir el ETIC, ¿sí? Eh, es importante que el investigador que se va a dedicar a esto, que garantice que está haciendo un trabajo de entendimiento, de descripción, más que utilizar prejuicios, ¿sí? Entonces, el problema de este tipo de estudios, pues, es que el que lo estudia, pues, forma parte de ese contexto y a veces eso es complejo, pero no imposible. Todos los idiomas o todas las lenguas van a tener un modelo básico, ¿sí? Que van a tener gramática, morfología y fonología. La gramática se va a centrar en la sintaxis y en la morfología para entender la semántica y la parte fonética, es decir, la fonética va a ser el elemento más pequeño y la semántica el significado que va a tener este. Las generalidades de la lingüística son aportaciones de Saussure y la lingüística moderna ha dividido el lenguaje en 5 campos principales, que son la fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática. Cada una de estas estudia diferentes partes del lenguaje. La fonología estudia el sonido. La morfología
la forma, la sintaxis, la estructura, la semántica, el significado y la pragmática, el uso, que al final estas 5 van a formar el lenguaje, ¿sí? Pues es una forma holística del lenguaje. Trata de abarcar todo lo que el hablar un idioma significa, ¿sí? Entonces vamos a saber que la fonología, si la fonología va a estudiar el sonido, entonces esta tiene pequeños caracteres que se llaman fonemas y fonos, ¿sí? Hay un alfabeto internacional de fonética, el alfabeto fonético internacional, que tiene una cantidad de símbolos que significan sonidos. Estos son es un alfabeto muy amplio, grande, y no todos los idiomas pues tienen todos esos sonidos. Ya ven que por ejemplo, hay letras que se tienen diferente pronunciación dependiendo del idioma. Por ejemplo, para nosotros la V suena como V, mientras, por ejemplo, en alemán la V para nosotros en español es un sonido similar a la F, ¿ya? Entonces hay variantes según los idiomas y este es como un ejemplo del alfabeto fonético internacional. Regresemos al español, ¿sí? En sí los fonemas solos no tienen ningún significado, ¿sí? Necesitamos juntar como mínimo 2 para que estos tengan un significado, crean una palabra. Entonces, pero cada uno de estos es muy importante, ¿sí? Tal como ven ustedes en el ejemplo. Pena no es lo mismo que pera y solo cambia un fonema. Igual tubo. En ambos casos se pronuncia de forma similar, pero tienen diferente significado. Entonces, por eso es importante entender los fonemas para poderle dar un uso adecuado al idioma. ¿Sí? No pueden decir, ay, tengo una gran pera, o en lugar de decir tengo una gran pena, o no pueden decir tengo antojo de una pena, cuando en realidad quieren comerse una pera, ¿verdad? Entonces, por eso son importantes los fonemas, porque definen el significado de las palabras. La lingüística hasta obviamente es parte de la vida del ser humano desde sus inicios, porque es la comunicación lo que le interesa, ¿sí? Sus raíces como estudio van a estar en el siglo XIX con el romanticismo. Aquí está uno de sus representantes importantes, que es este señor, Carl von Linneo, ¿sí? Él fue de los primeros que escribió algo sobre lingüística y su obra principal es que es un sistema natural. Luego, un poco más adelante, si estoy hablando del siglo XIX, estoy hablando de 1800, ¿verdad? Ahora en el siglo XIX, ya para 1900, el siglo de 1900 al 2000, a sus inicios empieza la teoría del estructuralismo. Esta teoría la propone Fernandín de Saussure, ¿sí? Esta idea del estructuralismo en la lingüística se caracteriza por concebir a la lengua como un sistema complejo en el que el ser humano interactúa con su psiqui, es decir, con su mente y su entorno físico y social. Esto va a ser lo que le interesa al estructuralismo, ¿sí? Entender cómo el ser humano interacciona mente, cómo habla y cómo se desarrolla en su entorno. De aquí es de donde nace la semiología, que es la ciencia que va a estudiar el significado de los signos. Por eso es importante para ustedes la semiología, ¿sí? Porque ustedes como futuros artistas como se están formando como en diferentes ramas del arte, ¿sí?
eh, es importante que conozcan qué están diciendo con sus signos, qué significan o cómo pueden entender los signos de otros, ¿sí? Pero para eso es la semiología. Aquí ya llevamos a dos representantes, a Carl von Linneo en el romanticismo, ¿sí? Y a Fernandín de Saussure, quien es el que propone la teoría estructuralista en la lingüística. Luego tenemos, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, sí, se desarrollan varios grupos también de intelectuales que se trasladan a ciudades y muchas veces incluso llegan a América, principalmente a Estados Unidos. Entonces, más o menos por esta época, ¿sí? Llega a Estados Unidos la teoría francesa del Círculo de Copenhague. Esta la desarrolla este señor, Roman Jakobson. ¿Sí? Y de esta propuesta nace la teoría que se llama funcionalismo. ¿Sí? Esta teoría es conocida también como la propuesta del Círculo Lingüístico de Praga y porque ahí fue donde tuvo mayor difusión. Se centró en los estudios fonéticos, en la pragmática y en los estudios culturales. Esta es la propuesta del funcionalismo. Ellos buscan mostrar cómo el lenguaje servía con fines cotidianos e instintivos al ser humano, ¿sí? Ellos les interesaba entender cómo funcionaba el idioma y por eso se llaman funcionalistas, porque se centran en la función del idioma. Eso va a ser lo más importante para ellos, ¿sí? El uso, por eso dice cómo el lenguaje servía a los fines cotidianos e instintivos del ser humano. Luego tenemos a otro exponente más, que es de los más, tal vez no de los más importantes, pero de los que más genera y de los que más inquieta, ¿sí? Él es Noam Chomsky. Noam Chomsky, ya a mitades del siglo XIX, plantea la gramática generativa, que se considera una de las más modernas teorías de la lingüística. La gramática generativa plantea un elemento que se llama competencia lingüística. ¿Sí? ¿En qué consiste la competencia lingüística? Pues desde esta teoría ya no se concibe a la lengua como un objeto de estudio, sino que se interesa en el proceso mental y abstracto a través del cual el ser humano es capaz de adquirir un lenguaje y utilizarlo eficientemente. A esto Chomsky le llama competencia lingüística. En la gramática generativa no le interesa comprender el lenguaje en sí mismo, sino que lo que le interesa es el proceso, ¿sí? Cómo se concibe en la mente del ser humano, se traduce a la parte lingüística y se transmite. Y después me interesa saber cómo al ser transmitido se procesa y se entiende el lenguaje. A este proceso complejo y abstracto, la competencia lingüística es como yo aprendo a expresarme y a transmitir un idioma, pero el complejo de transmitirlo y comprenderlo, Chomsky le llama los universales del lenguaje. Él dice que desde que se es niño se aprende el idioma, ¿sí? Porque es algo muy natural del ser humano aprender un idioma. Para poderles explicar un poco mejor lo que plantea Chomsky, está este esquema. Entonces, en este esquema, ven ustedes que dice aquí, voy a ver si puedo poner una línea, que tenemos al hablante aquí. El hablante
piensa, construye la frase en su cabeza, la transforma, la estructura y la dice, ¿sí? Digamos que esa va a ser como la parte principal. O sea, yo pienso lo que quiero decir, armo la frase, la estructuro y la transmito. Pero del otro lado también se da un proceso, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, yo ahorita estoy pensando cómo explicarles, estructurar, cómo les voy a explicar y lo transmito, lo hablo, lo escupo, por así decirlo. Pero del otro lado está pasando también un proceso abstracto, ¿sí? Ustedes escuchan, lo transforman, lo digieren, lo descodifican y lo escuchan o lo entienden, ¿ya? Entonces, el proceso es doble, digamos, ¿sí? Es un proceso abstracto que sucede en ambas líneas o en ambas formas. Y es un proceso que se puede dar única y exclusivamente a través del idioma, entender esa parte compleja de lo que es hablar, por así decirlo. Luego tenemos otro exponente, un exponente bastante reciente, que es el holandés Tom van Dijk. Doctora, perdón, ¿a qué se refiere con que se transforma? Se decodifica. Usted entiende los fonemas que yo digo y se transforma en un concepto, en una idea, en un significado al símbolo, ¿ya? Ah, ya, gracias. Actualmente, Tom van Dijk, ¿sí? Él analiza el discurso social y cómo éste influye a través de los medios y los grupos de poder, ¿sí? Le interesa entender qué es lo que se le está diciendo a la gente en realidad. Y bueno, les voy a contar o les voy a dar un ejemplo en relación a este señor, a Tom van Dijk. Hace algunos años iba camino, no sé a dónde, pero había una valla y en la valla es una empresa que se dedica a, a promocionar que la gente puede bajar de peso a través de los tratamientos que ellos dan. Ya ni recuerdo cómo se llama el lugar. La cosa es de que en la valla había una pera con bikini y decía, ¿cómo quieres lucir este verano? A ver, ¿quién me dice qué era lo que me estaba diciendo esa pera, ese anuncio? ¿Cómo Eh, sería el ideal del cuerpo para lucirlo? Sí, exacto, Ajá, era ¿quién? una representación del cuerpo femenino, pues sí, estereotípicamente ideal, supongo. Exacto. A mí como mujer, la valla me está invitando a ponerme en forma para poder lucir mis curvas, ¿sí? Pero yo como mujer tengo que aguantarme en la playa a los osos o a las morsas masculinas que no les interesa lucir sus curvas o su buena figura. Pero socialmente a mí como mujer me exigen estar en forma. No, Kristen, yo no dije, no, nada personal, ¿ya? Pero es cierto, o sea, ¿cuántos anuncios ven ustedes donde a los hombres se les exija estar en forma? ¿Eh? Solo se nos exige a nosotros. Entonces, el problema de este discurso es que provoca muchas otras cosas, ¿no? O sea, esto promueve la anorexia, la baja autoestima, la bulimia, ¿ya? Se vuelve un problema más grande. Exacto, Jennifer. A las mujeres se nos presiona más para tener que lucir nuestras curvas. por eso estamos panzones. Exacto. Y el problema de eso
también va a otra situación, a problemas de salud, a diabetes, a problemas circulatorios, a obesidad mórbida, ¿ya? Entonces, ¿cómo se está manejando esto a nivel de discurso social y cómo esto influye en la vida y en el desarrollo de una sociedad? ¿Ya? No solo es una pera con bikini, hay mucho detrás de esto. Yo no les dije a ustedes nada, yo di un ejemplo nada más. Entonces, vamos a concluir, por decir así, el tema del lenguaje y pensamiento y cultura, ¿sí? Según Chomsky, el cerebro humano contiene un conjunto limitado de reglas para organizar el lenguaje. El hecho que la gente pueda aprender lenguas extranjeras y de que las palabras y las ideas puedan traducirse de una lengua a otra, ¿sí? Apoya la posición de Chomsky de que todos los humanos tienen capacidades lingüísticas y procesos de pensamientos similares, es decir, que efectivamente con eso se comprueba la competencia lingüística que Chomsky plantea en su propuesta de la gramática generativa. Esto más adelante lo estudia Edward Sapir y Benjamin Lee Whorf. Ellos dos son antropólogos, ¿sí? Y ellos dicen que aprender otro idioma o aprender a pensar va a cambiar el pensamiento de la gente, lo va a ampliar, porque le va a dar un vocabulario más amplio, le va a dar un léxico más amplio para poder entender algo que está fuera de su entorno, de su vocabulario básico, ¿sí? Le va a dar como otros significados. Entonces, el significado para los hablantes de una lengua en particular es utilizar un conjunto de términos para expresar o compartir experiencias y percepciones. Y esto puede ser tomado también como la forma en que las personas dividen o comprenden el mundo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Va. Entonces, Guatemala es un país que es plurilingüe. ¿Por qué? Porque dentro de su territorio se hablan 23, 24, 25 idiomas, ¿sí? 22 idiomas mayas, el español, el garífuna y el xinca. Entonces, por eso es un país o una región plurilingüe, ¿sí? Y ojo, ya no son lenguas ni dialectos. En 1996, en los acuerdos de paz, se reconocieron como idiomas, ¿sí? Porque tienen una estructura lingüística. Entonces, no me vayan a decir lengua o idioma cuando se refieran no me van a decir ni lengua ni dialecto cuando se refieren a un idioma maya, porque lo están utilizando mal, están utilizando mal la palabra. Lo correcto es un idioma, ¿sí? Los idiomas, aquí sí, el lenguaje va a tener una estratificación o dominación simbólica. Esto significa que dependiendo nuestra educación a nivel académico, nuestras posibilidades o nuestra posición social, económica o política, nos va a hacer utilizar determinado lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, si yo soy ingeniero, voy a usar mucho lenguaje relacionado con ingeniería. Si yo soy antropóloga, voy a usar lenguaje o conceptos relacionados con la antropología. Y esto nos va a dar diferentes formas de hablar y hasta cierto punto nos va a dar como una escala, por así decirlo, del idioma. Luego tenemos la lingüística histórica, ¿sí? Que va a estudiar
estos son ya las ramas de la lingüística que ya las vimos, pero las voy a tomar así rapidito. La lingüística histórica estudia la variación contemporánea de los idiomas, cómo un idioma ha ido variando o cambiando a través de los años, del tiempo o del espacio. Luego tenemos el ciberespacio, que es una nueva forma de comunicación que obviamente requiere de espacio, de elementos físicos, como una computadora, un teléfono inteligente, ¿sí? Y que se ha ido dando a través de los procesos de globalización y al mismo tiempo va a crear desigualdades en el ciberespacio, ¿sí? Hay países menos desarrollados que no tienen acceso, hay problemas del internet, de comunicación, y muchas de estas tecnologías van a estar con intensos controles por parte de las élites, como por ejemplo las licencias de los programas. Y finalmente, ustedes en la clase tienen un ejercicio el ejercicio de clase que se llama La vida es un carnaval. Lo van a leer, van a ver la canción y luego van a responder estas preguntas en la plataforma. Eso les va a quedar de tarea para el día de hoy. Es decir, la canción es muy bonita. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta ahí, que ya voy sobre el tiempo. Ok, va. Tienen la tarea disponible en mi portal y pues yo esperaría que le hicieran, no de una vez porque sé que tienen otra clase, pero en el transcurso del día. Es una tarea corta, divertida y bonita. Entonces, chicos, si no hay dudas, si todo está claro, pues podemos dejar la clase hasta acá. O si alguien tiene alguna duda, puede preguntar, porque necesito también que se conecten a la siguiente sesión. Ok, doctora, solo una pregunta, es que no alcancé a notar. En la Ajá, dígame. lingüística, perdón. En la lingüística histórica, ¿cómo es que se llama la ciencia que estudia la variación de la lingüística? Es que acá ya no logré anotar ahí. A ver, la sociolingüística. Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces chicos, si no tienen más dudas, les deseo que tengan un feliz día y los veo mañana. Solo les encargo la tarea, por favor. Feliz tarde, doctora. Bueno, feliz día. Gracias, gracias igual. Doctora. Adiós, que tengan buen día. Adiós, Dana, adiós, Eric, adiós, Rosana.